Muy buenas tardes. Continuamos en esta etapa del proceso de finalización del movimiento ciudadano Juntos por Panamá. Lo que termina la gestión del grupo con el Tribunal Electoral. Y como parte de lo que queremos dejar de constancia, porque esto ha sido una gran inversión en muchos sentidos. Aquí han participado intelectuales, ha habido inversión financiera para diferentes proyectos de marketing, llamadas internacionales y locales, programas televisivos, programas de radio. Y finalmente queremos proponer el hacer unas memorias de lo que hemos denominado el homenaje. El homenaje, como van a ver a continuación, es parte de un PowerPoint, una presentación, pero igualmente tiene la parte escrita. Les muestro. Esta es la parte escrita. Esta está más verde. Y esta es la presentación. De las cosas más importantes que podemos hacer como ciudadanos es darle las gracias por su atención. Panameñas, panameños, esto es una pizca de la muestra del amor, dedicación, compromiso con nuestro país Panamá. En julio del 2022, hace casi un año, iniciamos este movimiento. Nuestra constitución vigente consta de 15 títulos, tiene capítulos, tiene artículos y ha tenido desde su inicio en el año 72 actos reformatorios. El acto constitucional de abril 24 del 83, que era en el concepto de los doctores César Quintero Correa y Carlos Bolívar Ferecki, prácticamente una nueva constitución. Hemos tenido actos legislativos, el último, el número 1 del 2004, el cual es el que añade a la constitución en el título 13º, bajo el nombre de reforma a la Constitución, el artículo 314, en lo cual estuvo articulado, por así decirlo, nuestro movimiento o iniciativa ciudadana. Este artículo 314 fue motivo de tesis por parte del doctor Rubén Darío Córdoba Barría, el director de la tesis, el doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz, y los jurados, el doctor Edgardo Molino Mola y el doctor Rigoberto González Montenegro. Poco a poco iremos desglosando y tratando de no repetir algunos de los conceptos básicos para saborear el artículo. Se habla de un poder constituyente originario, el cual tiene sus características particulares, es primordialmente político, puede tener una instalación violenta o democrática. El poder originario es
político. El poder constituyente derivado o poder de reforma es de derecho. Ambos actúan a través de los poderes constituidos. En el trabajo del doctor Rigoberto González Montenegro, ya mencionado, él aclara: desde el momento en que existe una constitución en un Estado, surge la interrogante de quién lo hizo, quién lo elaboró. Posteriormente, siendo el pueblo el titular del poder constituyente originario, grábalo, es al pueblo a quien compete y corresponde darse su constitución. Poder constituyente originario, poder político, no requiere base o norma jurídica. Así como la Constitución existe en un momento concreto y determinado, el ejercicio del poder constituyente originario va a hacerse necesario en dos momentos: al crear un nuevo Estado o para reemplazar una Constitución. En contraparte, entre comillas, el poder constituyente derivado o poder de reforma. El poder constituyente derivado de este parte del supuesto que, existiendo la Constitución ante la realidad del tiempo transcurrido, los cambios y transformaciones que se han producido en el Estado y la sociedad en los que tal texto jurídico rige, se ha vuelto necesario actualizar su contenido normativo con el objeto de adecuarla a dicho cambio. Esto era el fundamento de lo que el grupo necesitaba y proponía. Los poderes constituidos. El poder constituyente responde a su razón de ser, en la medida en que este poder pueda ayudar modificando la Constitución. Contribución del doctor Carlos Bolívar Tereschi en el libro Poder Constituyente. La teoría del poder constituyente y de los poderes constituidos dice: relación directa con la fuerza que en un momento dado y en una sociedad determinada está en capacidad de crear el ordenamiento jurídico fundamental. El poder constituyente surge con motivo de la ruptura de un determinado orden político, más que jurídico. Los poderes constituidos vienen a ser aquellos creados por el poder constituyente. El poder constituido ha sido definido como aquel que, dentro del mecanismo citado en la Constitución, dicta las normas que son necesarias para la vida ordinaria de la nación. Del doctor Edgardo Molino Mola, en su obra La jurisdicción constitucional en Panamá, en un estudio de derecho comparado. El régimen jurídico establecido en la Constitución panameña, estamos hablando de la del 72 con el acto legislativo del 2004, se basa fundamentalmente en el sistema democrático y en el principio del Estado de Derecho. El poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme la Constitución lo establece. La guarda de la integridad de la Constitución, la defensa del orden jurídico, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Aun cuando en la Constitución no existe ninguna forma que fije el concepto del Estado de Derecho, el artículo 3, numeral 1 de la Ley 38 del 2000 establece que la Procuraduría de la Administración tiene como misión promover y defender el Estado de Derecho. Entonces, tenemos el poder constituyente, la capacidad de crear, modificar. En el poder constituyente derivado es de modificar o reformar a través de una asamblea constituyente. Es más poder de derecho que político. La política, como toda actividad humana, está regida por la ética.
y tiene que estar orientada al bien integral de la persona y el bien común de todos. Cuando instituimos el movimiento Juntos para Managua, como ya hemos mencionado, nos enfrentamos a todo este cúmulo de información, y ha sido ahora cuando hemos empezado a saborear, como cuando el director de tesis de la obra del artículo 314, el doctor Rubén Darío Córdoba Barría, el director de tesis decía, en referencia al artículo 314, regatearle a la población panameña su derecho a darse una constitución en el ejercicio de su poder ordinario. Esto es una expresión. Estos son algunos ejemplos de el proceso jurídico evolutivo de las diferentes constituciones y el artículo 314. El artículo 314 terminó constitucionalizando en un solo precepto constitucional dos supuestos que por su naturaleza y finalidad se excluyen el uno al otro. Palabras del doctor Rigoberto González Montenegro en su obra sobre la Asamblea Constituyente. Recordar que fue uno de los jurados en la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría. Y ya al cierre, porque no me corresponde a mí hacer mucho comentado, el legado histórico han sido diferentes manifestaciones en los medios, introduciendo algunos conceptos básicos de la evolución del Estado panameño, la correlación con los diferentes tratados canaleros y finalmente necesidades actuales, básicamente fortalecer las instituciones democráticas y revitalizar nuestro Estado de Derecho. Obviamente hay que hacer una revisión de lo que es la Asamblea Legislativa y, añade el autor, la Corte Suprema de Justicia. Ampliación de los derechos fundamentales para poder incluir iniciativas ciudadanas y la democracia representativa, que se caracteriza por tener un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es, nadie está por arriba de la ley, y la ley suprema es la Constitución. De ahí la importancia, ciudadanos, panameñas y panameños, de que estemos mejor informados antes de las próximas elecciones. Gracias y buenas tardes.